Si tú puedes ver esta imagen, tú puedes notar ciertas cosas. En primer lugar, vemos que hay un rinoceronte que está dibujando. ¿Y qué es lo que está dibujando? Pues la puesta del sol. Pero algo que notar es que el rinoceronte está pintando según su perspectiva, según lo que él puede ver, según lo que él está acostumbrado a ver. Y esa es la realidad de la vida para este rinoceronte. Pero nosotros podemos decir que esa es la puesta del sol que él está viendo. Esa es la puesta del sol en la vida. ¿Sí o no? Es importante. Realmente no. Esa no es la puesta del sol. ¿Qué está dibujando él? Está dibujando pues realmente su cuerno, o ¿cómo se llama esto? Sí, ¿no? Su cuerno dentro de la puesta del sol, pero eso no es parte de la puesta del sol. Su perspectiva está condicionada a lo que él ve. Desde otro ángulo es claro y es evidente que lo que está dibujando este rinoceronte no representa fielmente, aquí es palabra clave, no representa fielmente la realidad de la puesta del sol. Y esto me hace pensar que nosotros también podemos considerar muchas cosas que vemos, que vivimos y que incluso hacemos constantemente y que pensamos que son correctas, porque es la perspectiva que nosotros tenemos. Y lo voy a llevar a ejemplos muy extraordinarios. Por ejemplo, la sociedad cree en general que el divorcio es correcto. Tú le preguntas a alguien afuera, dirá, si no estás enamorado de esa persona, pues divórciate. Tristemente, algunas personas creyentes también creen de estas cosas. Otro ejemplo. La sociedad y algunos creyentes creen que no es necesaria la disciplina correctiva y preventiva de los hijos, porque creen que eso puede dañar su autoestima, porque creen que deben expresarse libremente en cualquier momento. Pero esto es en realidad una distorsión de la vida, porque en todo momento tenemos que aprender que estamos en un sitio donde hay que estar serios, hay que estar serios, hay que jugar, etc. Pero pensemos en nuestra vida diaria. Piensa en algunas cosas que quizás tú haces, que estás acostumbrado, pero quizás nunca te has indagado si son correctas o no. ¿Por qué podemos llegar al grado de tener una visión distorsionada y no discernir en si es impío o es piadoso? Por esto he titulado este sermón Discerniendo entre la piedad e impiedad. Discerniendo entre la piedad e impiedad. Nosotros, por la cultura, podemos condicionar nuestra perspectiva. Y vemos que por una mala influencia se puede tener una visión distorsionada de la piedad. Por lo que te rodea, puedes tener una visión distorsionada sobre qué es piadoso o qué es impío. Y a diferencia del ejemplo del rinoceronte, los cretenses tenían una influencia negativa que distorsionaba su visión, es decir, su perspectiva de lo que era puro o que era piadoso en la enseñanza y en la vida práctica del creyente, influyendo a las iglesias de Creta, los falsos maestros. Y por los falsos maestros, los cretenses tenían una visión distorsionada de la piedad. Por esto, estos versículos nos demuestran la importancia de discernir, de analizar sobre lo que está a nuestro alrededor para distinguir qué es pío o piadoso o impío. Tenemos la responsabilidad de discernir específicamente la enseñanza en la iglesia
pero también la vida piadosa de los creyentes para no caer en el error y para no caer en falsas enseñanzas. La verdad no se encuentra en el mundo. La verdad no se encuentra en ti. La verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Así que nosotros debemos ser moldeados a la palabra de Dios y no según a lo que nos rodea. Por esto, tú puedes ser capaz de discernir entre la piedad e impiedad, porque solamente la palabra de Dios te sostiene en la verdad. Es solamente por la palabra de Dios que tú puedes discernir entre lo que es impío y entre lo que es piadoso. Y hoy estaremos respondiendo a una pregunta. ¿Por qué yo debo ser capaz de discernir entre la piedad e impiedad? ¿Por qué es relevante para mí? Pues en estos versículos vamos a ver algunas razones por las cuales es importante. En primer lugar, tú tienes que discernir entre lo que es piadoso o impío porque debes reconocer que existe un peligro. Hay un peligro en la iglesia y vamos a verlo en los versículos 10 al 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Debemos reconocer que existe un peligro. ¿Cuál es este peligro según estos versículos? Hay falsos maestros. Y esta es la causa por la cual Pablo escribe a Tito para que él ayude a las iglesias de Creta. La razón es muy clara. Habían falsos maestros entre los creyentes de Creta. Estos rebeldes, tal como Pablo los está describiendo, ya fueron detectados en el versículo anterior. Nota cómo termina el versículo 9. Los obispos, los ancianos, retienen la palabra fiel para que sea capaz de exhortar con sana doctrina, y nota lo que dice, y refutar a los que contradicen. Así que Pablo está enlazando versículo 9 con versículo 10 en la enseñanza de la iglesia. Los falsos maestros son rebeldes, hablan palabras vanas, son engañadores. Sin embargo, un verdadero líder espiritual, un anciano, un pastor, es capaz de refutar no por quién es él, sino porque se sostiene en la palabra fiel del Evangelio. Estos versículos nos dicen que estos falsos maestros vivían desafiando la autoridad divina. Y esta es una manera de detectar quiénes son falsos maestros, personas que desean vivir en anarquía ante Dios, no quieren rendir cuentas a nadie. Pero también vemos que en estos versículos los falsos maestros mayormente son los judaizantes. Y las doctrinas judaizantes se impregnaron en la iglesia primitiva desde tiempos muy antiguos. Estos judaizantes hablaban cosas vanas, es decir, cosas sin sentido. Y esto también Pablo le recuerda a Timoteo. Él le recuerda que hay personas que se desvían de la verdad, que se apartan hacia una vana palabrería. Abren su boca, pero son palabras vanas. Son palabras que no tienen un fundamento bíblico. Estos falsos maestros son personas con apariencia de piedad. Maestros tienen apariencia de piedad, pero sus razonamientos están vacíos, porque no tienen un fundamento bíblico. Estos falsos maestros también hablaban con engaño. Los falsos maestros conquistan con sus palabras. Son persuasivos, tienen facilidad de palabra, tienen facilidad de convencimiento, pero es para un mal
propósito. Puede ser para propósitos personales o cualquier otro propósito, pero los falsos maestros tienen facilidad de palabra y de convencimiento. Y recordemos que las falsas enseñanzas judaizantes se impregnaron desde la iglesia primitiva. En Hechos 15 vemos que los ancianos se reunieron junto con los apóstoles en Jerusalén para que pudieran ver el tema de la ley, si era necesario que los gentiles también cumplieran la ley y se circuncidaran. Algunos habían pensado que por la ley llegarían a ser salvos. Pero también, tiempo después, Pablo, Pedro y también Judas describen a estos falsos maestros. Es decir, que constantemente ha habido personas que enseñan la falsedad. Los falsos maestros siempre han estado y siempre estarán presentes a lo largo de la iglesia. Y nosotros no estamos exentos de esta realidad. Siempre habrá falsos maestros. Y notemos lo que hacen estos falsos maestros. Versículo 11. A estos falsos maestros es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras. Aquí pienso por lo menos dos cosas. ¿Quién es el núcleo de la iglesia? ¿O quiénes son el núcleo de la iglesia? Las familias. Si tú destruyes a las familias, si tú destruyes a una familia, probablemente toda la familia se va a alejar del Señor. Pero también vemos cómo lo hacen. Ellos derrocan. Esto quiere decir trastornar, porque ellos están trastornando. Quiere decir derrocar. Quieren derribar el fundamento de las familias. Y esto es una costumbre común entre los falsos maestros. En Colosenses 2:8, Pablo dijo a los de Colosas: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Así que los falsos maestros quieren llegar a tu corazón para convencerte de que estás mal según su opinión y que así tu hogar o tú personalmente pueda ser derrocado del fundamento de la palabra de Dios. Estas personas se hacían pasar por sabios. Los falsos maestros se hacen pasar por intelectuales. Pero notemos que la fe de estos falsos maestros está corrompida. Versículo 16, Tito 1:16. Los falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Los falsos maestros derrocan a las familias con sutileza de palabras, con poder de convencimiento, pero su fe está vacía. Las falsas enseñanzas tienen apariencia de piedad, pero son lo contrario. Por esto los falsos maestros tratan de cautivarte con sus razonamientos de una supuesta piedad, pero sus vidas están alejados de Dios. Por esto Pablo quería que los cretenses tuvieran un discernimiento bíblico para que ellos pudieran detectar quiénes son los líderes verdaderos, según lo que vimos la semana pasada, pero a su vez para que ellos detectaran quiénes son falsos maestros. Ahora, y parece ser que los cretenses no tenían un análisis crítico para decir quiénes eran falsos y quiénes eran verdaderos. Notemos que en el versículo 11 se demuestra lo que ellos hacían, los falsos. Estos falsos maestros trastornan familias enteras enseñando. Pero ¿cómo enseñaban estos falsos maestros? Por ganancias deshonestas, cosas que no deben. La palabra aquí, palabras deshonestas, hace alusión a cosas inmorales. Ya te puedes imaginar a qué se refiere.
Cualquier persona en el mundo antiguo detectaba lo que era inmoral. Pero según estos versículos, pareciera ser que los cretenses no sabían distinguir que lo que hacían estos falsos maestros era algo impío, algo inmoral. ¿Por qué no fueron capaces de detectar la inmoralidad de esos falsos maestros? La respuesta es muy clara, porque ellos no tenían discernimiento, no tenían un análisis crítico para ver quiénes son líderes verdaderos y falsos maestros. Su visión estaba corrompida. Su visión fue corrompida por lo que estaba a su alrededor. Por eso no eran capaces de distinguir entre la piedad e impiedad. Por esto Pablo les da una orden muy clara. A esos falsos maestros, versículos 11, es preciso tapar la boca. Es decir, tenéis que silenciar a esos falsos maestros. Tenéis que evitar que esos maestros abran su boca para que hablen y derroquen la fe de las familias. Así que estos versículos nos enseñan que tú puedes ser capaz de discernir entre lo que es piadoso y entre lo que es impío en la enseñanza de la iglesia. Tú puedes discernir porque la palabra de Dios te sostiene en la verdad. Aun y cuando haya falsos maestros, tú puedes ser capaz de discernir entre algo piadoso y algo impío. Y seamos realistas. En nuestro contexto no estamos ajenos a estas falsas enseñanzas, doctrinas como la de los judaizantes y muchas otras, doctrinas que promueven el legalismo para que tú puedas agradar a Dios. Sin embargo, la Biblia declara que no debemos recibir ni siquiera escuchar a personas que no proclamen la doctrina de Cristo. Recuerda lo que dice 2 de Juan 9 al 10, que si alguien viene a ti y no tiene la doctrina de Cristo, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Por esto la Biblia también nos invita a estar preparados para defender nuestra fe. Pero tú debes ser consciente que para defender tu fe, debes detectar, primeramente, si es piadoso o impío. ¿Cuál es el paso para detectar las falsas enseñanzas? El discernimiento. Si tú no tienes discernimiento bíblico, no podrás distinguir entre qué es piadoso y qué es impío. Y el discernimiento solamente lo encontrarás en la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Así que tú solamente puedes crecer en la palabra de Dios y es ella quien te va a mostrar qué es piadoso, qué es impío en la enseñanza. Por el contexto ateo en donde nosotros estamos, podemos tener una visión distorsionada sobre qué es la verdad, sobre qué es piadoso, tal como lo describe la Biblia en Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Este era un problema que estaba vigente en el tiempo de Pablo con los creyentes de Creta, pero tú y yo también podemos tener este mismo problema. En algunos círculos cristianos, y digo cristianos entre comillas, están aceptando la ideología de género al grado de aceptar matrimonios entre las mismas personas. Y personas se levantan con la bandera diciendo, predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Y las masas dicen, eso es el Evangelio. En otros círculos evangélicos, supuestamente evangélicos, aceptan la aberración del aborto, porque es derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo. Todo pasando porque no hay discernimiento
de lo que es piadoso y de lo que es impío. La moralidad de este mundo está impregnada en nuestros pensamientos. Así que debemos tener cuidado sobre qué es lo que nosotros estamos recibiendo. Tengamos cuidado de tener una visión distorsionada de la piedad. Y solamente tú podrás tener discernimiento de la piedad a través de la Biblia, no a través de otros criterios, no a través de tu criterio personal, ni siquiera de mi persona como el pastor de esta iglesia, sino solamente por la palabra de Dios. Por la presión social, tú y yo podemos caer en el error de pensar que lo impío es algo puro y de esa manera abrazar falsas enseñanzas. También podemos caer en el error de reflexionar que ese pensamiento es bueno porque muchos lo creen o porque ha sido lo tradicional a lo largo de la historia. Si no detectamos las falsas enseñanzas y si no tenemos discernimiento, hay una consecuencia muy notoria. El testimonio de la iglesia será manchado. Y esto es lo que Pablo sigue diciendo en los versículos 12 al 13. Versículos 12 al 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo dice: este testimonio es verdadero. Tú debes ser capaz de discernir entre lo que es piadoso y lo que es impío, porque debes cuidar el testimonio de la iglesia. Personas ven tus acciones y van a juzgar las acciones. Por eso debemos cuidar el testimonio de la iglesia del Señor. Y esta cita que Pablo está diciendo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, es una cita de un profeta, o mejor dicho, era un poeta de hace unos 6 siglos antes de que Pablo estuviera en Creta. Pero algo curioso es que este poeta es cretense. Y este cretense está diciendo una verdad cuando eran catalogados como mentirosos. ¿Qué acaso no es algo irónico? Alguien que es catalogado como mentiroso está diciendo una verdad. Pero también pensemos en algo. Esta cita que Pablo está haciendo sobre los cretenses, ¿Pablo se refiere solamente a los falsos maestros o a todos los cretenses creyentes? Algunos dicen que solamente se refiere a los falsos maestros, pero yo no considero que sean solamente los falsos maestros. ¿Por qué no? Veamos esto, versículo 13. Por eso, repréndelos. Tú debes reprenderlos severamente. Versículo 14. No prestando atención a mitos judaicos. La pregunta es esta. Si Pablo dice que deben reprenderlos y no prestar atención, ¿acaso los mismos maestros, los mismos falsos maestros, se reprenderían y dejarían de escucharse a ellos mismos? Es algo ilógico. ¿Ellos dejarían de escucharse a sí mismos? Desde luego que no. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia de Creta en general. Así que esta cita no se refiere solamente a los cretenses, sino a los creyentes en general. Y esta cita es muy clara y muy contundente. Y antes resaltar que los creyentes de Creta y todo cretense era reconocido por ser mentiroso. Había una palabra para referirse a los cretenses. La palabra era cretizo o cretizar. ¿Qué quiere decir eso? Él es un cretense mentiroso. Ellos eran catalogados, eran reconocidos en el mundo antiguo por la mentira.
pero también se describe que los cretenses actuaban de una manera irracional. Por eso Pablo dice que son malas bestias, es decir, actúan irracionalmente. Se dejan llevar por los impulsos, ya sean impulsos inmorales, impulsos que te inciten a hacer el mal. Y por último, los cretenses eran categorizados por ser ociosos. Si nos detenemos por un momento y meditamos en esto, quiero que pienses en Pablo. Pablo se sentiría feliz en saber cómo era el estilo de vida de estos creyentes de Creta. Conociendo a Pablo, viendo el corazón de Pablo a lo largo de sus escritos, ¿tú pudieras pensar que Pablo estaba solamente enfadado cuando escribió estas palabras? No. Probablemente Pablo, por un lado, quizás sí estaba triste, enfadado, pero aún más allá probablemente estaba decepcionado de estos creyentes. Recordemos que desde el principio Pablo estaba haciendo hincapié en el carácter verdadero de Dios. En el versículo 2, Tito 1:2, Pablo escribe con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente. Pablo está haciendo hincapié en el carácter de Dios, pero a su vez hace notar el carácter de los creyentes de Creta. El deseo de Pablo es que los cretenses aprendieran a vivir conforme al llamado del Evangelio. Versículo 14 del capítulo 2. Dios nos ha salvado para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Pablo escribe con un corazón probablemente decepcionado porque él deseaba ver a sus hermanos en la fe trabajando en buenas obras. Tito 3:8. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Qué cosas son buenas? Ocuparse en buenas obras. ¿Por qué los cretenses no fueron capaces de detectar entre la vida impía y la vida piadosa? Porque no tenían discernimiento. Su visión estaba corrompida y cedían ante la presión social. Es decir, porque saben que somos así, porque todos actúan de la misma manera, ¿por qué yo voy a ser diferente? Si todos actúan de forma mentirosa, si todos son ociosos, ¿por qué yo voy a hacer la diferencia? Voy a ser como estoy acostumbrado en la sociedad. Sin embargo, Dios desea que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Y es su palabra la que nos sostiene en la verdad. Es la palabra de Dios quien nos ayuda a discernir cómo debemos vivir, no conforme al mundo. Y de esa manera cuidaremos el testimonio de la iglesia. Si nosotros no tenemos discernimiento, la iglesia o el nombre de la iglesia será manchado. Ahora, hace unos pocos meses, poco más de 6 meses, una persona me contactó por internet y no era de aquí de España ni de Europa. Por lo que me dijo, esta persona vivía en otro país muy lejos. Y esta persona me escribió, pensé yo, con una motivación buena. Esta persona tenía el interés de venir a España para estudiar administración de empresas, pero a su vez estudiar en un seminario teológico porque él quería volver a su país y poder trabajar y ayudar a las personas con el evangelio. Y al principio me pareció que era un buen deseo, pero pasaron las semanas y ese hombre volvió a contactarme. Pero en la segunda ocasión parecía tener urgencia en que yo lo ayudara. Él quería que lo recibiera y que lo ayudara. Pero algo sorprendente, porque solamente habíamos hablado por escrito un correo una sola vez.
No me había dicho quién era, de dónde era exactamente, de qué ciudad, absolutamente nada. Así que hablé con un misionero que conoce bien el país de donde es esta persona. Y el misionero me dijo algo que me llamó la atención. Él me dijo lo siguiente: David, ten cuidado porque a veces las personas de ese país muestran un buen deseo para que te toques el corazón y les des dinero. Cuando yo escuché esto, pensé, no creo que esto sea el caso. No creo que esta persona tenga esa intención. Sin embargo, unos días después, esa persona volvió a contactarme y adivina qué pasó. Y no me pidió mi dinero, me pidió dinero de la iglesia, sin ni siquiera haber conversado sobre su fe. Ahora, desde luego, no creo que todas las personas de ese país sean así. Y de la misma manera, no creo que todos los cretenses eran mentirosos. Pero la hipérbole, todos son, nos demuestra la tendencia de cierta cultura o de cierta sociedad. Y la tendencia entre los creyentes de Creta era vivir una vida sin discernimiento, sin análisis crítico y vive libremente. Entrega tu cuerpo a lo que tú deseas. Si quieres vivir inmoralmente, vive inmoralmente. Si quieres vivir en glotonería, vive en glotonería. Y esto trajo como consecuencia que los creyentes de Creta aceptaran falsas enseñanzas sin analizar la vida de estos falsos maestros. Así que los cretenses no veían una diferencia entre los falsos maestros, entre el mundo y ni entre ellos mismos. No veían una diferencia entre el mundo, entre los falsos maestros y ellos mismos. Parece ser que la presión social, que la presión cultural influyó mucho en su discernimiento entre qué es piadoso y entre qué es impío. Y nosotros debemos tener un testimonio que evidencie nuestra fe, porque somos una nueva criatura en Cristo. Debemos discernir entre las enseñanzas con apariencia de piedad y las enseñanzas verdaderas cimentadas en la palabra de Dios. Debemos discernir cuál es la diferencia entre el mundo y el creyente. La gracia de Dios es la que nos sostiene, porque Él nos ha santificado. De esta manera nosotros podemos ser luz en este mundo y así dar un testimonio de Cristo. Por esto, ante las verdades de este texto bíblico, cuestiónate lo siguiente: ¿las personas te identificarían como un verdadero creyente o te verían como ellos son? ¿Las personas ven a Cristo en tu vida? Si no hay diferencia entre los que practican la piedad y entre los que viven en el mundo, ¿cómo podrá ver la sociedad a Cristo? ¿Cómo podrá ver esta ciudad Hondarribia ver a Cristo? Recuerda que el testimonio da evidencia de tu fe. Recuerda que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para que reflejemos su gloria en este mundo caído. Tú puedes y debes dar testimonio de Cristo en todo lugar. Tú tienes que vivir siendo una luz en medio de la oscuridad, en medio de la opresión e en medio de la inmoralidad de este mundo. Que las personas puedan ver que tú eres diferente, no por quién eres tú, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que el verdadero creyente debe ser capaz de discernir la enseñanza en la iglesia, pero también debe ser capaz de discernir la práctica o el estilo de vida de la iglesia. Versículos 10 al 12. Así que sigamos con los siguientes puntos. ¿Por qué debes ser capaz de discernir entre la piedad
e impiedad, porque tú debes resguardarte del error. Versículos 13 en adelante. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí vemos la tarea que tenía que hacer la iglesia de Creta. Tenían que resguardarse del error, reprendiendo y no prestando atención a los falsos maestros. Reprender quiere decir amonestar fuertemente, y no prestar atención quiere decir considerar cuidadosamente, estar atento, velar. Cuídate de no aceptar cualquier cosa que venga a la iglesia, cualquier ideología. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Así que los cretenses tenían que amonestar fuertemente a los falsos maestros, pero a su vez no estar atentos a sus falsas enseñanzas. Ellos necesitaban un discernimiento bíblico para saber qué era la verdad y qué era la mentira. Estos versículos nos dicen que por esa reprensión ellos llegarían a ser sanos en la fe. Y aquí ser sano quiere decir estar en la correcta fe. Por la obra o por la labor que ellos harían, los demás podrían ver que ellos están en la fe correcta, porque no se asocian con lo que es impío. Solamente por la palabra de Dios tú puedes estar en la correcta fe. Vemos que estos falsos maestros judaizantes enseñaban mandamientos de hombres. Y algunos de estos mandamientos en esa época era abstenerse de todo lo material para que tú en lo espiritual puedas llegar a la plenitud de la vida. En aquel tiempo se pensaba que no había una unidad entre lo espiritual y lo físico. Por eso algunas personas prohibían casarse. Por eso algunas personas prohibían comer ciertas cosas, según 1 Timoteo 4:1 al 5. Y en nuestros días hay personas con enseñanzas judaizantes que dicen lo siguiente, y prestad atención a esta frase: la salvación es solamente por Cristo, pero debes guardar la ley para agradar a Dios. Nuevamente, la salvación es solamente por Cristo, pero debes guardar la ley para agradar a Dios. Ahora, esta afirmación a primera instancia parece piadosa, pero hay ciertas cosas que se presuponen y detrás de esa declaración que nos hacen ver que hay algo mal. En primer lugar, el verdadero Hijo de Dios agrada al Padre no a través de la justicia personal, sino solamente por la justicia de Cristo. Romanos 5:1, Gálatas 2:20 nos dice esto. Pablo dice que ya no vive en sí, sino que es Cristo quien hace la obra en él. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tú puedes vivir agradando a Dios solamente por la obra del Evangelio en tu vida, no por tus méritos. Así que es un error que por guardar la ley, por el simple hecho de guardar la ley, tú vas a agradar al Padre. Solamente por la justicia de Cristo podemos agradar al Padre. Pero también hay un segundo punto importante. Era necesario que Cristo viviera y que muriera en santidad, porque tú y yo no vivimos en
santidad. Era necesario que Cristo viviera y muriera en santidad. No bastaba solamente que Cristo muriera, era necesaria su vida perfecta en santidad para que tú seas declarado justo. Es solamente por su justicia que Dios el Padre ve que tú eres sin culpa. Era necesaria la restitución por el pecado. Por eso Pablo quiere recordar a los cretenses que deben depender del Evangelio, no de sus fuerzas para agradar a Dios. Pablo quería recordar que los cretenses debían vivir según la doctrina que ellos creen. Si creen falsas doctrinas, vivirán de manera impía. Si ven la verdad de Dios y si viven en la verdad de Dios, vivirán de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios, porque es el fundamento para nuestra fe. Salmo 119, 151 dice así: Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Tú puedes crecer en tu discernimiento bíblico solamente a través de la palabra de Dios, porque es verdad. Su palabra es poderosa. Su palabra es autoridad para tu vida. Así que no te alejes de la verdad de Dios. Solamente aférrate a Cristo. Aférrate al Evangelio, porque Cristo es suficiente y en Él tú estás completo. No prestes atención a falsas enseñanzas que promueven el legalismo, que promueven que con tus acciones tú vas a agradar a Dios. Sí, son importantes las buenas obras, pero tú las puedes vivir por el Evangelio. No las puedes vivir dejando a un lado el Evangelio. Así que te animo a que constantemente reflexiones sobre lo que se enseña desde este púlpito. Ten un análisis crítico sobre la verdad de Dios. Analiza si lo que se enseña desde este púlpito es la Biblia o son filosofías humanas. Porque lo que realmente necesita el creyente, más que pureza externa, es pureza interna. Y esto era el problema de los judaizantes. Ellos enfatizaban lo externo, pero dejaron a un lado lo interno. ¿Por qué debes ser capaz de discernir entre la piedad e impiedad? En último lugar, porque debes examinar la condición espiritual. En los versículos 15 al 16 vemos que Pablo hace importancia en la examinación de las personas para tener un discernimiento bíblico. Vemos una examinación interna, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Aquí vemos un aspecto interior, un aspecto interno. Vemos en estos versículos que no necesitas una capacidad humana externa para discernir qué es piadoso o qué es impío. ¿Qué es lo que necesitas? Un cambio interior. Necesitas pureza interna. Cristo dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sin embargo, los que están sin Cristo están corrompidos, están manchados, están muertos espiritualmente. Solamente en Cristo una persona es una nueva criatura y puede tener un cambio en su interior. Sin Cristo hay delitos y pecados. Y si en el interior hay muerte espiritual, ¿cuál será la consecuencia? Las acciones producen malas obras. Aquí vemos en el versículo 16
una examinación externa. Estos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Versículo 15, un examen interior. Versículo 16, un examen externo. Vemos que habla sobre acciones. Profesar habla sobre los hechos. Había personas en Creta que declaraban con su boca conocer a Dios, pero sus acciones demostraban lo contrario. El problema entre los creyentes de Creta radicaba en el que el conocimiento de Dios que declaraban no era un conocimiento íntimo, era un conocimiento simplemente de acciones, de palabras. Jesús dijo que muchas personas dicen conocer a Dios, pero que realmente no conocen a Dios. Así que una persona que tiene un conocimiento íntimo con Dios lo refleja en su vida diaria. Y en Creta las personas actuaban de una manera inmoral. Esto significa inútiles. Versículo 16. Son abominables y desobedientes e inútiles. No son moralmente aprobados por Dios, porque no tienen un cambio interno. Así que si tú estás aquí, no confíes en mis palabras. No confíes en las palabras de cualquier persona que está predicando aquí. Si estás sentado, no seas un oidor pasivo. Sé un oidor activo, meditando y analizando sobre lo que se enseña de este púlpito, meditando la vida interna de las personas que enseñan. Es decir, si realmente el Evangelio ha sido lo que ha operado en su vida. Pero también examina las acciones de esa persona, porque sin un cambio interno habrá inmoralidad e impiedad. Vemos que Pablo tenía un propósito claro: cuidar las familias de la iglesia. Nota que en el versículo 11, Pablo dice que hay personas que trastornan familias, pero a partir del versículo 1 en adelante del capítulo 2, vemos al núcleo familiar. Vemos ancianos, vemos ancianas, vemos a jóvenes y vemos a siervos, a todas las personas que conforman el núcleo familiar. Para Pablo era importante que toda la iglesia, sin excepción, velara por el cuidado doctrinal, pero también velara por el cuidado de la vida de la iglesia, porque no estaban exentos del peligro. Y nosotros no estamos exentos del mismo peligro, del mismo peligro. Entre nosotros puede haber falsos maestros. Entre nosotros pueden impregnar las falsas enseñanzas del mundo y podemos disfrazarlas de piedad. Entre nosotros quizás puede haber una persona que está enseñando lo contrario al Evangelio y quizás no nos hemos dado cuenta. Entre nosotros puede haber falta de discernimiento, al grado de no ser capaces de distinguir entre qué es una enseñanza piadosa o impía. Sin embargo, si eso está presente entre nosotros, sostengámonos en la verdad que está en la palabra de Dios. No nos sostengamos en lo que está en nuestro alrededor. No nos sostengamos en las filosofías humanas. Así que, porque la palabra de Dios te sostiene en la verdad, tú puedes ser capaz de discernir entre lo que es piadoso y lo que es impío. Que Dios te dé un discernimiento bíblico para que así cuidemos de esta iglesia
del Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra habla a nuestras vidas. Sabemos que la cultura, la presión social, los falsos maestros distorsionaron la visión de los creyentes. Y nosotros no estamos exentos de ese peligro. Quizás lo que ahora está impregnando en nuestra mente es la filosofía del mundo, pero ayúdanos, Señor, a que podamos tener un discernimiento bíblico para distinguir entre qué es piadoso y qué es algo impío. De esa manera podemos ver que hay un peligro, hay falsos maestros. De esta manera cuidaremos de tu iglesia y de esta manera nosotros podemos examinar la vida interior y las acciones de aquellos que enseñamos o que enseñan desde este púlpito. Pedimos y rogamos por discernimiento tuyo para esta iglesia y que en tu gracia y en tu misericordia tú nos libres de cualquier error doctrinal. En Cristo Jesús. Amén.